Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Esta tarde de poder estar reunidos e ver a todos vocês aqui de maneira presencial na igreja de Hoover, e também damos um saludo a todos nossos irmãos que nos acompanham por internet, por la televisão, e queremos, irmãos, antes de mais nada, orar ao Senhor. Já cantamos e vamos invitar aqui um voluntário, sempre os varones que oramos, uma dama voluntária, sim, uma dama, que venga orar ao Senhor, pedirle, venga, irmã Olímpia, por favor. Vamos pedir que Deus bendiga esta reunião esta tarde. Temos muitos irmãos que falar. Primeiro temos notícias e entrevistas e depois o tema. Vamos com reverência a los que podamos postrar-nos para orar. Gracias. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas, queremos agradecer lo que hasta ahora nos has dado. Muchas gracias por permitirnos reposar en tu santo día y el pan de vida que nos has dado durante este día. Gracias, Señor, porque no caminamos ciegos. Dice tu palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida. Así que te damos gracias porque es de lo que nosotros y el mundo entero necesita, es solo de ti. Señor, perdona ofensas que te hayamos hecho de pensamiento, palabra y falta de acción también, Señor. Perdónanos y manténnos, Señor, cerca de tu regazo. Venimos a clamar para estar bajo el abrigo del Altísimo. Te imploramos, Señor, que en este momento te manifieste tu Espíritu Santo, para que todo lo que se haga aquí sea solamente a través de Él y que nada del hombre se manifieste. Te rogamos un cerco de ángeles, cobertura y protección para que sea hecho conforme a tu voluntad. Un carbón encendido en los labios del pastor, y en cada alma, Señor, pon un ángel tuyo para que nos resguarde nuestros pensamientos, ojos, actitudes, cualquier cosa, Padre, para poder referenciar tu bendito y santo nombre. Te damos gracias y en el nombre de Cristo Jesús pedimos todo. Amén y amén. Gracias. Muy bien, mis hermanos, estamos en este momento dando inicio aquí a nuestra reunión. Vamos a tener primero, hermanos, noticias. Estoy mandando aquí el link para los hermanos que también quieren conectarse con nosotros. Madison, misión final, ya está. Listo. Muy bien, mis hermanos, esta tarde queremos dar algunos anuncios, pero vamos a hacerlo de manera participativa. Vamos primeiramente dar a bem-vinda a uma irmã que é parte da missão final, pero que andava distante de aqui. Irmã Esperança, venga cá comigo, por favor. Díganos um pouquinho como lhe foi o viaje. E a irmã está chegando, hermanos, e já retomou as atividades, está apoiando por las mañanas. Danos umas palavritas, como foi aí em Colômbia, não? Como foi seu viaje? Tudo bem? Ya sabía que cambiamos el Congreso, ¿no? Sí. Muy bien. Oh, genial, buenísimo. Gracias, pastor. Buenas tardes, hermanitos. Bueno, pues ya me hacía falta mi misión final. Por eso yo dije, vamos para California otra vez. Tuve la oportunidad de quedarme a hacer un curso de 3 meses, sobre todo por la agricultura quería quedarme. Pero no sé, oré mucho y el Señor me indicó que tenía que regresar.
Y bueno, aquí estoy, dispuesta a trabajar más duro para el Señor, a apoyar la misión final, y llegué directo a retomar la oración los jueves que dirijo y bueno, es una bendición, la verdad que sí. Allá fue muy lindo, fui a un Vida Sana, un lugar, un puesto avanzada, y es de la Iglesia Adventista Organizada. Son unos centros muy bonitos, practican todo y hacían todos los tratamientos de hidroterapia, de fangoterapia, la comida vegana, masajes, etcétera, ¿no? Así es de que muy completo y estaba como tomando nota de todo para ideas, ¿no? Para aplicarlas aquí cuando nosotros abramos la clínica. Y muy lindo porque yo pienso que la mayor bendición que tuve fue que ellos empezaron a hacer la oración de madrugada en la cuarta vigilia de la noche, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces comenzamos a leer el libro Hechos de los Apóstoles. Entonces se dividía, digamos, los 30 primeros minutos cantos, himnos, la otra siguiente media hora, cada uno arrodillado orando en silencio por sí mismo, y después 1 hora de lectura, después compartíamos media hora que había aprendido cada uno de lo que ha leído. Una bendición total. Y al último, media hora de oración intercesora. Oramos unos por otros por las listas de personas que ellos querían alcanzar para Dios. Así que era algo muy lindo, era increíble porque el resto del día estabas como con esa frescura espiritual, como con esa conexión con Dios tan increíble. Y yo dije, wow, esto vale la pena aplicarlo allá si lo pudiéramos hacer. Claro, allá era mucho más fácil, nos acostábamos a las 8, 9 de la noche y todo en silencio y nos íbamos a dormir y al otro día pues a las 3 era muy fácil levantarse. Si uno se acuesta a 10, 11, 12 de la noche pues está complicado, no va a poder. Así que era muy lindo y ojalá allá en el norte un día lo podamos aplicar porque es de gran valor. Hoy el pastor leyó justo algo creo que fue en donde el capítulo 4, versículo 1, ¿qué libro era? Primera Timoteo. Y decía la solución en el versículo que seguía. Decía, por tanto, velad y orad. Wow, yo dije, esta es la solución. Velar y orar es la solución a cualquier mal espiritual. Amén. Bueno, es todo. Gracias, hermana, y que Dios la bendiga. Ya pronto vamos a estar todos ya a la finca Madison Misión Final trabajando. Bienvenido otra vez. Dios la bendiga. Qué bonita, hermanos. La hermana está ganando cada vez más experiencia, ¿no? Al área de obra médico-misionera. También, hermanos, estamos muy contentos porque estamos, hermanos, abriendo la tienda en Los Ángeles, la tienda de productos naturales, donde tenemos planes de dar consultas. Mañana estaremos ahí. Y también, hermanos, Dios ha enviado una persona que nos está apoyando. Así que voy a invitar a la hermana Julia Paredes, la doctora que está atendiendo. Ella es alópata y naturópata, así que está bien preparada. Y quisiera entonces hacer una pregunta. Pase aquí conmigo, por favor, hermana. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo está, pastor? Muy buenas Feliz tardes. sábado. Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Bendiciones para todos. La hermana ya la presentamos, pero díganos cómo fue este bautismo de fuego, porque usted llegó sin saber dónde venir, dónde dormir, dónde comer, todo esto, pero parece que ya el polvo está bajando, ¿no? Pues sí, pues Dios ha provisto un lugar y ya tengo un lugar, un cuarto donde me he instalado. Y en la tienda también, pues yo llegué y de una fuimos a la feria. Y luego estas 2 semanas que me ha tocado quedarme sola allí atendiendo a los pacientes, pues ha sido una experiencia muy bonita porque sí han llegado personas, no muchas porque todavía no hay mucha promoción, pero sí han llegado y con la bendición de Dios pues han ido satisfechas con la atención, han llevado productos, lo que hay y pues ahí vamos, para adelante. Amén. Amén. Y dígame, ¿cómo miró la feria de salud? Porque
Usted chegou um viernes e o domingo já era a Feria de Salud, não? Como mirou todo o movimento? ¿Le cayó bien o raro? ¿Cómo le fue? Pues mucho movimiento, la verdad, pero justamente eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando movimiento, promoción, llamar a los pies de Jesús a muchos hermanos a través de la salud, como es el propósito. Entonces, muy bien. Lo que sí necesitamos es un poco más de colaboración de manos que nos ayuden a terminar de acondicionar muy bien el lugar. Necesitamos hoy, por ejemplo, en la noche, si alguien puede colaborarnos para colocar las etiquetas en los productos, en las botellas de los productos, pues se les agradecería mucho, hermanos, porque necesitamos ya acondicionar un poco mejor el lugar. Ok, gracias. Pasaron 2000 años y el clamor sigue el mismo. La seara, la mies es muy grande, pero los obreros son muy pocos. Bueno, mis hermanos, mañana estaremos dando consulta a partir de las 9 de la mañana. La doctora ahí está de planta, así se dice, ¿no? Hace todo tiempo, pero su servidor, mañana estaremos ahí. Y así que si alguno de ustedes conoce a alguien que necesita ayuda, estamos aquí, la doctora Paredes, también la doctora Oralia, y ahí el equipo está poco a poco aumentando, ¿no? Gracias, que Dios la bendiga mucho. Sí, quería agradecer de manera especial al pastor Ben, su esposa, que han sido de un apoyo increíble, invaluable. Realmente son personas de Dios. Amén. Que están en el proyecto. Así que usted ya miró que estamos en equipo aquí, ¿no? Todos, cada cual de un lado, hacemos lo mismo, servir al Señor. Que Dios la bendiga. Y algunas palabras más voy a dar ahora, hermanos, sobre la clínica, porque aquí tengo un libro, hermanos, que apenas agarré para mostrar a ustedes, porque la otra semana, la Feria de Salud, muchos me estaban preguntando, pastor, no hay nada de receta. Y sí, yo tenía, pero es que la gente lo lleva tan rápido, acabó todo. Entonces ya conseguimos, hermanos, otra edición del libro de recetas veganas. Decimos veganas, pero hay algunas receitas, unas 2, 3 nomás, con huevos, ¿ok? Entonces, serían vegetarianas, pero la mayoría, vamos a decir, 99% de las recetas son veganas, que no hay ni siquiera huevos, porque la mayoría já está em el plan de veganismo, pero aquele que apenas se bautizou todavía está comendo carne, então há que poner alguma coisa para este grupo. Pero aqui está então o livro, estamos, hermanos, com bastante material. Chegamos o dia de ayer, viernes, com muito material. Temos já, hermanos, estamos organizando agora as fórmulas líquidas, ok? Temos já como 7, ¿no? 7 fórmulas líquidas ou jarabes. Pero vamos chegar hasta el número 11 jarabes. Pero usted va a decir, pastor, había un montón. Es que ahora queremos dar un poco de tiempo para producir las tabletas, las pastillas y también los aceites esenciales. Entonces vamos a incluir ahora, hermanos, aceites esenciales, orégano, todos los más conocidos, los más usados. Mañana el hermano Marcelo dijo así que mañana ya termina la máquina para la producción de los aceites esenciales, así que esta semana arrancamos con la producción. Amén, hermanos? Y mandarina, limón, y bueno, un montón de productos que podemos hacer como los más vendidos, ¿no? Los más buscados, esta es la palabra. Bueno, mis hermanos, entonces, queremos decir que si usted conoce a alguien enfermo, lleva para allá. Vamos a hacer también una promoción por la televisión, hacer un flyer, un panfleto con los productos que tenemos para esto, sirve para aquello, ¿no? Apenas la hermana Oralia estaba hablando sobre la importancia del cuidado de los riñones y ahora hay un montón de gente, hermanos, en diálisis y no sabe qué hacer y ahí están toda la vida, 2, 3 veces por semana a un hospital desesperado, cuando tenemos todo a la mano, hermanos. Este es un filtro. ¿Qué pasa con un filtro? Yo crecí, hermanos, colocando agua en un filtro de barro, es lo mismo, pues si está tapado de barro, ¿de qué sirve? Entonces el filtro no sirve, tiene que limpiar los riñones, el hígado, son filtros, los pulmones son filtros, tenemos que limpiarlos. ¿Y cómo se limpia? Mensajes Selectos, tomo 2, página 330, los remedios de Cristo,
um estudante aí que estudou comigo. Los remédios de Cristo, não há nenhum. Isso caiu na prova, o exame. Los remédios de Cristo limpian o organismo. Por vida não podemos olvidar isso. Então, quando você põe aí a cebola, põe todos os coisas, limpia, limão, todo limpia. Então, os remédios de Cristo limpia. E os de Satanás? Agora sim, agora salió, ¿no? Contaminan, ensucian. Então, hermanos, temos que regressar a usar os remédios de Deus. E quem cura não é o limão, o barro, o água. Quem cura é Deus. Amém? Quem sana é Deus. Pero Ele usa su remédio. Agarrou o barro, colocou os olhos del ciego e o ciego mirou. Diga um médico que agarre o barro e coloque os olhos de um ciego a ver se sana. Não é o barro que sana. Quem sana é Deus. Amém? Pero se Deus mandou e você obedece, nossa vontade, disse a irmã Joia, quando eu leio isso, uau! E se nossa vontade, em harmonia com a vontade de Deus, é impotente. Onipotente, perdão. Onipotente. Impotente é que não tem nenhuma força. Onipotente. Se nossa vontade unida à vontade de Deus é onipotente. Que tremendo. Assim que há uma obra tão grande. Hermanos, estamos então en este momento planeando arrancar la obra a la parte práctica. Hasta ahora mucha habla, mucha teoría, pero llegamos al momento de ir a la práctica. Cuando, hermanos, alguien diga así, no, mira ya la guerra, mira los desastres naturales, los incendios, inundación, ya no es hora de hacer nada de esto. ¿Es cierto? Aquí tengo un librito, hermanos, apunten esto, página, este evento de los últimos días, página 80 y 81, mira. Si alguien le diga esto, oh, já não é tempo de estar aí levantando indústria. Mira o que disse o Espírito de profecia a respeito disto. Página 80, disse assim: estabelecer novas instituições. Alguns quizás digam, se o Senhor viene pronto, que necessidade existe de estabelecer colégios, hospitais e fábricas de alimentos? Que necessidade há que nossos jovens aprendam ofícios? É o designo del Senhor que cultivemos constantemente os talentos que nos ha dado. Não podemos hacerlo a menos que los usemos. La perspectiva de la pronta venida de Cristo não debiera conducir-nos a la ociosidade. Ao contrário, deveria impulsar-nos a hacer todo o que podamos para bendecir e beneficiar a humanidade. Devemos levantar edifícios, escolas, sanatórios, sim ou não? Instituições? Claro que sim, aqui disse, claramente, hermanos. E aonde devemos levantar? Devemos, mis hermanos, levantar isto ao mundo todo, disse a sierva del Senhor. Agora, escutem isto. Aqui tenho um livrito, hermanos, o Ministério Médico. Disse assim, este livro, Ministério Médico, assim, hermanos, a respeito do tema que estou falando. Para revelar os princípios del reino de Deus. Disse, deve realizar-se uma gran labor para colocar delante de los hombres las verdades salvadoras del Evangelio. Este es el medio ordenado por Dios para detener la ola de corrupción moral. Esta es su manera de restaurar su imagen moral en el hombre. Es su remedio para curar la desorganización universal. Es el poder que atrae a todos los hombres a la unidad. Ahora escuchen esto. La obra del mensaje del tercer ángel es presentar estas verdades. El plan del Señor es que la presentación de este mensaje sea la obra más elevada y grandiosa que se realice en nuestro mundo en este tiempo. Él ha dirigido el establecimiento de escuelas, sanatórios, casas publicadoras e outras instituições, para que esta tarefa se pueda realizar em ramas adequadas. Em estas instituições deve representar-se os atributos de Deus e a glória e a excelência de la verdade devem resplandecer em forma mais vívida. Hermanos, e se você sigue leyendo
Dice assim, a obra médico-missioneira, Ministério Médico 247. La obra médico-misionera es como la mano y el brazo derechos del mensaje del tercer ángel, que se debe proclamar a un mundo caído, y los médicos, administradores y obreros de cualquier rama, al efectuar su parte con fidelidad, cumplen la obra del mensaje. Por su intermedio, ¿intermedio de qué? ¿De qué está hablando? La obra médico-misionera. Por su intermedio, mira, doutora, eu me sinto tão feliz em ler isto. Por su intermédio de la obra médico-misionera, el sonido de la verdad irá a toda nación, tribo, língua e pueblo. Já vê? Esta manhã não leí, pero andava cerquita de um texto que disse: grandes estrelas se apagarão, porque há muitos pastores que nunca predicaram a reforma pro saúde e não sabem nada da obra médico-missioneira. Então vão apagar, porque disse que este mensaje, a obra médico-missioneira, por su intermédio, el sonido de la verdad irá, não é que talvez se deixa, não, irá a toda nação, tribo, língua e pueblo, assim como está escrito. Estou lendo o Ministério Médico 246 e 247. Los ángeles celestiales tienen una parte en esta labor. Ellos despiertan el júbilo y la melodía espiritual en el corazón de los que han sido liberados del dolor y elevan gozo y acción de gracias a Dios de muchos corazones que han recibido la preciosa verdad. Hermanos, no voy a seguir leyendo porque me tomaría mucho tiempo, pero aquí está, hermanos, el Ministerio Médico diciendo claramente de que este mensaje, la reforma pro salud, vai alcançar, ultrapassar todas as fronteiras e cada pessoa vai receber esta luz para aceitar a Cristo ou rechazar o mensaje de Deus. Bueno, quisiera dizer, hermanos, como acabo de leer, entonces tenemos que ahora abrir escuelas, ¿qué más? Sanatorios, ¿qué más? ¿Ah? Imprenta, publicadoras e outras instituições, que aqui estamos abrindo a apicultura, a panaderia, bueno, outras instituições. Quero dizer, hermanos, de que estamos em este momento, alguma pessoa disse, não, pois vocês estão puro pedir dinheiro. Não é certo, hermanos, nós outros estamos dando serviço, por anos e anos e anos estamos dando serviço, predicando, dando consulta e não cobramos nada, Então, não é certo que estamos puro pedir dinheiro. Pero por que estamos pedindo uma ajuda agora? Porque estamos criando, hermanos, um trampolim que nos vai dar o impulso para colocar as instituições. Agora temos, hermanos, que colocar, agora esse mês que entra, termina a neve, temos que plantar o maíz, o trigo, temos que colocar as abejas que estamos comprando, já temos as roupas para os estudantes, tem que tapar a cara, as mãos, todo isto. E a la vez, hermanos, agora temos um grupo de pessoas que estamos atendendo e temos que também levar esta luz afuera. Não podemos solamente pensar em plantar trigo para nós outros e maíz, não, temos que levar a luz. Então, temos que comprar as cajas de livros hasta que tenhamos a imprenta. Por isso estamos pedindo ajuda, pero al último, quem vai ser ajudado? Somos nós outros mesmos. Sabe por quê? Porque a la vez que você ajuda a obra de Deus, Deus te vai ajudar, porque Ele se compromete com nós outros. Decimos amém? Então, hermanos, agora estamos em uma aventura de fé, caminhando, hermanos, al abismo e echándonos a los braços del Senhor, pero sabemos que Deus não falha. Por isso, hermanos, estamos em este momento estudando as máquinas que vamos comprar. Já temos, hermanos, um montão de máquinas que já compramos para os jarabes, para extrair o aceite essencial. Estamos comprando várias outras máquinas para hacer todo isso, hermanos, a crema, o shampoo, o jabón, sí, isso todo vamos estar produzindo nosotros mesmos. A tienda vai estar surtida. Ayer vino com mi carro cargado de frascos, de líquidos, porque estamos produzindo. Há várias máquinas trabalhando a produção de los líquidos. Pero há uma máquina que estamos, hermanos, em la mirada. E esta máquina, hermanos, é uma super máquina. Bueno, em verdade, são várias máquinas que fazem o mesmo. Al início entra o papel e al último sai o livro listo. E se ocupam apenas de 2 pessoas para fazer todo o processo.
Porque, hermanos, una imprenta regular o común se requiere de, pues, quién sabe, docenas de personas para una con el papel, otra la tinta, otra cortar y otra desenhar y tanta cosa. Y aquí esta, mis hermanos, nomás coloca ya el programa a la computadora y 10,000 libros por mes están ahí a la punta de la máquina, apenas con 2 personas. Que sepan, claro, trabajar. Pero ¿qué creen, hermanos? Esto no es gratis. Tenemos que tener, hermanos, un dineral para esto. Por eso necesitamos mucho de que si usted que nos mira por la televisión, por internet, y usted tiene finanças, tiene dinheiro, tiene la cuenta bancaria, y si Dios toca su corazón, queremos levantar esta imprenta, hermanos. Esta imprenta no es fácil, son $3 millones para que podamos tenerla. Pero sabemos que Dios no tiene $3 millones, Dios tiene todo el dinero y toda la plata, por lo menos así dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 me parece. Dice, mía es la plata, mía es el oro, Dios es el dueño. Y si hay una persona que tiene condiciones y quiere apoyarnos y ver lo que estamos haciendo, es algo muy importante. Para los que conocen el espíritu de profecía, porque hay muchas personas que no saben de lo que estamos hablando, pero para los que conocen el espíritu de profecía, yo tengo aquí un libro, hermanos, no es muy conocido. Este libro se llama El perfil de la crisis venidera, Donald Ernest Mansell. Para los que conocen el espíritu de profecía, mira lo que dice así la sierva del Señor, hermanos, al respecto de esto. Voy a leer aquí algo, hermanos, dice así, este libro. A ver, que tengo marcado aquí una página. Aquí está, mira, la página 21 de este libro dice así: condiciones económicas y pérdidas materiales en los últimos días. Leio el texto, dice, el pueblo de Dios debería actuar sabiamente y no dejar nada sin hacer para colocar los negocios de la iglesia en un estado seguro. Después de haber tomado todas las precauciones, debéis confiar que el Señor ejerza su poder en vuestro favor para que Satanás no tome ventaja del pueblo remanente de Dios. Quiero decir, hermanos, que ahora debemos invertir en la obra de Dios, en la causa de Dios, en las cosas de Dios, en los negocios de Dios, para que la iglesia siga marchando en forma segura en medio a la crisis, para que el enemigo no tome ventaja de nosotros en medio a la crisis, el temporal que se acerca. Eso está, mis hermanos, carta 321, 1892, página 21, el perfil de la crisis venidera. Sigo leyendo. Se producirán, y miren, hermanos, está el futuro, numerosos fracasos inesperados en los bancos terrenales y en especulaciones, incluyendo minería y bienes raíces. Y eso está, hermanos, en 13, es un tomo, ML, ahora me olvidé lo que significa esta sigla ML, la página 236, ML, porque creo que está en inglés. Dice así, hermanos, se producirán numerosos fracasos inesperados en los bancos terrenales. El día viernes, hermanos, pasado, hubo, mis hermanos, un terremoto poderoso en el mundo financiero. Todos escucharon, hermanos, esto repercutió a nivel internacional, porque, mis hermanos, lo que afecta a los países de primer mundo, automáticamente, hermanos, corre a todo el país, los países ricos, pero pobres también. Y entonces, hermanos, Silicon Valley quebró, entró en quiebra. Hermanos, y esto rápidamente fue, hermanos, un gran terremoto financiero en el mundo del dinero. Por tanto, hermanos, el día lunes, no fuera el presidente Biden sacar a la voz, hermanos, y pronunciarse, esto sería un efecto dominó tremendo y estaría, mis hermanos, la misma depresión económica, tal vez peor de que lo que pasó en 2008. Por tanto, hermanos, en este momento está para cumplirse esto. Dice, se producirán numerosos fracasos inesperados en los bancos terrenales. Y esto, mis hermanos, me acuerda cuando yo era niño, en Brasil entró un presidente de izquierda y tan pronto asume el poder, un día lunes,
la desesperación agarró toda la gente rica. ¿Por qué? Sus cuentas, mis hermanos, estaban cerradas. Había gente suicidándose porque quedó sin nada. El gobierno agarró el dinero de la gente. Hermanos, ahora estamos mirando que esto otra vez está para pasar, pero no en un país pobre como Brasil. Esto, mis hermanos, en Suiza. Ese es el fin del mundo. Esos lugares donde que los millonarios y trilionarios invierten su dinero. Pero a la vez, hermanos, me parece que 8 o 11 bancos tuvieron que levantarse con el gobierno para socorrer, que no hubiera un efecto dominó. Pero aún así, hermanos, aunque no entró la crisis financiera, porque pudieron sostenerla, pero entró el pánico financiero. Y entonces, esto, hermanos, es otro agravante, porque la gente queda desesperada y no más, porque por decir un rico, una persona millonaria, billonaria, que es 250,000, no es nada, usted no compra ni una casa en Los Ángeles con 250,000. Digo, una casa de rico, ¿no? De pobre sí compra. Nem de pobre já não alcança. Entonces, medio millón en Los Ángeles, aquí muy inflacionado, ¿no? Por eso le digo, hermanos, lo que está delante de nuestros ojos es profecía. Está pasando delante de... A gritos el Señor nos está diciendo, hermanos, ahora tenemos que invertir en la obra de Dios. Porque, mis hermanos, disse, se produzirão numerosos fracassos inesperados nos bancos terranos, não algum que outro, como passou agora com este Silicon Bank. Mis hermanos, disse assim, el dinheiro pronto perderá su valor. Agora escute a palavra. El dinheiro pronto perderá su valor repentinamente. Vão avisar? Não. ¿Esto va a venir de qué manera? Hermanos, esto es, dice, cuando la realidad de las escenas eternas se despliegue ante los sentidos de los hombres. El libro Maranata dice, hermanos, que va a subir el precio de los alimentos. Entonces, en otras palabras, vamos a ser esclavos, porque para poder comprar 1 kilo de arroz integral, usted va a tener que trabajar todo un día y no alcanza para comprar la lenteja. A ver, hermanos, si estamos despertando, se vamos poder abrir os olhos. Já estamos em el ojo del huracán, as igrejas não hicieron nada, os pastores não predicaram nenhum mensaje a respeito de ir al campo, de comprar algo. Hermanos, agora viene a crise, não temos um pé de tomate para arrancar um tomate e comer e dar a nossos filhos. Hermanos, disse assim, este livro Maranata, los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. Y hoy, hermanos, estamos mirando es que muchos de los hermanos adventistas están confiando porque tienen su jubilación, tienen su salario, su dinero al banco, y aquí está diciendo la palabra del Señor, Maranata 195, los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. Usted va a sacar tu dinero con tu tarjeta y va a estar así, cero. Não tem nada. Você vai dizer, como? Eu tinha toda a minha jubilação aí, agora como vou viver? Então, hermanos, agora é um alerta, o que está passando é um alerta para o povo adventista. Os pentecostales não sabem nada disso, os luteranos, bautistas, eles que vão saber disso, hermanos, eles não podem ver mais allá de lo que está em Apocalipse, mas isso está em el Espírito de profecia, e isso é o que vou predicar agora. Para quem é o Espírito de profecia, hermanos? ¿Cómo? Oh, Maranata, sí. ¿Ahí encontró? 195. Maranata 195. Hermanos, entonces yo no voy a dar aquí un sermón porque estoy dando apenas un anuncio. Queremos ahora, hermanos, que oremos por este proyecto de la publicación, de la imprenta, de la publicadora. Amén, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder para levantar este dinero para que compremos esta imprenta? Estamos, hermanos, entrando, hermanos, por fé. Não temos um centavo para isto, porque todo o que estamos recebendo, hermanos, estamos apoiando a obra aqui de uma maneira a pagar a internet, comprar a comida, pagar os obreiros e também construir o banho, todo isso, os frutales. Pero esto de la imprenta, hermanos, não podemos deixar para que quando um dia que nos dê a ideia. Não, agora mesmo devemos caminhar por fé. Estamos, portanto, pedindo ajuda. Se há alguém por internet, por la televisão, que tem uma casa e não tem aí, por dizer, planos de viver em esta casa,
coloque a serviço do Senhor. Temos que mover isto, hermanos. Esta imprenta vai imprimir 10.000 livros todo mês. E isto, meus irmãos, vamos produzir como hojas de outono para distribuir. Agora mesmo, hermanos, estou na negociação de comprar, e de comprar sale caro. E temos que esperar e a ver se a tradução que fizeram não é uma que está torcida e todo isso. Então, temos, hermanos, que nós mesmos produzir esses materiais. Vamos orar, hermanos, e pedir a Deus que toque o coração de las pessoas que Ele sabe que Ele pode contar para esta obra. E vamos, hermanos, com reverência, esperar em el Senhor. Bueno, quero dizer, hermanos, de que cambiamos o congresso. O congresso já não é em abril, vai ser o mês de maio, del 18 al 22 de maio. Assim que invitamos a todos, hagam planes, tragam, mis hermanos, roupa de dormir, roupa de campo, roupa de frio, roupa de lluvia, ok? E vamos ter uma fiesta. Estará com nós o pastor David Gates, tradutor, que nos vai acompanhar, dando em inglês os temas. Também queremos dizer que estamos trabalhando na possibilidade de fazer batalhas de fé aqui em Los Ángeles com o pastor Gates. E vamos, hermanos, orar por esto. Ele está muito animado e toda a equipe também. Assim que ele está pensando em invitar o pastor Walter Veit, que venga também com ele. Vai ser grande a fiesta. Oremos por esto. Também, mis hermanos, agora era este mês que estamos agora, já na metade, passando para o fim, empezar a escola, pero não pudimos nada, hermanos, nem sequer um lugar para dormir, assim que estamos empurrando a ver se esta semana para a lluvia, para empezar a escola. Já temos alguns estudantes que vêm com nós e já estamos, mis hermanos, a la produção de los jarabes, que é parte del curso. Vai chegar as abejas, que é parte del curso. La produção de energia, todo isso, hermanos, as partes, as classes práticas. Pero também temos já por internet a parte teórica. Amanhã, a la 1 hasta las 4, su servidor, eu estou dando as classes de Daniel e Apocalipse, a parte de aprender a agricultura e tudo mais. Estamos estudando a palavra também e temos muito que aprender. Amanhã, os que estão em la rede social Madison Missão Final, aí colocamos o link de la 1 a las 4, pero desde la mañana tem outros maestros também. Assim que cada domingo, hermanos, estamos tendo as classes, todos são bem-vindos. Queremos agradecer a los hermanos que nos estão apoiando com suas donações, com suas ofrendas, os que enviam o diezmo, porque estamos desta maneira levando esta obra adelante e queremos dizer, hermanos, que estamos allá a la Finca Madison Missão Final, gravando todo este processo, para que o mesmo, hermanos, que hagamos aqui em Califórnia, podamos fazer em outros países também. Los que querem mais informação, el dia miércoles a las 7 de la tarde, temos, hermanos, uma reunião de repórter, de informação, de notícias, não? E aí hablamos do que estamos fazendo, não somente aqui em Califórnia, mas em outros países também, como Peru, Equador, Colômbia, Argentina, assim que Brasil, temos esta obra crescendo. Bueno, mis hermanos, chegou o momento, então, para o estudo da palavra do Senhor, porque o tempo me gana, não? Assim que vamos com reverência outra vez, pedir que Deus nos bendiga, e eu vou orar outra vez para que podamos abrir a palavra do Senhor. Oremos. Amado Padre, queremos colocar a tus pies todos os projetos, todos os planos, todas as ideias, que não sejam projetos humanos, Senhor, que tu Espírito nos guie. Decía Josué que Jesús es el capitán de las huestes del cielo, y nosotros lo reconocemos, lo adoramos y queremos seguirle. Ayúdanos a obedecer tu voz. Envía tu Espírito com poder, Senhor, que mueva a tu pueblo em obediência a la reforma pro salud, a la obra médico-missionera, a la verdadeira educação, porque a verdadeira educação é reproduzir o caráter divino em los seres humanos caídos. Ajuda-nos, Senhor, estarmos atentos como estuvo Abraão, que escutava tu voz e obedecia. Ajuda-nos como Moisés, seguir os planos que tu has colocado para tu pueblo. Bendice esta obra, bendice este movimento, Senhor. Sabemos que somos poucos e pequenos, pero tu eres grande e eterno. Te damos honra e glória, Senhor, porque tu não conheces o fracasso. Bendice esta obra e prospera, Senhor,
cada etapa, para que tu nome seja exaltado, engrandecido, que desapareça o homem e que seja engrandecido o nome do Cordeiro que foi imolado. Nos colocamos em tus manos e pedimos tu bendição al abrir tu palavra esta hora. Te lo pedimos por todo o equipo, por toda a família, Missão Final. Bendice esta obra, Senhor, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, outra vez, damos um saludo a todos os hermanos que estão conectados com nós por internet, por la televisão. Estamos aqui na igreja de Hoover. Aqui invitamos cada sábado, meus irmãos, estamos desde a manhã, à tarde, temos aqui uma fiesta espiritual. O número é 6900 Sur Hoover, aqui em Los Ángeles. Assim que lo invitamos que venga visitar-nos. Também, meus irmãos, temos uma página de internet que vocês podem ver os demais temas, porque temos muitos temas que estamos predicando sobre saúde, sobre profecia, não? A página é puestosdeavanzada.com, puestosdeavanzada.com. Há muitos vídeos aí de puestos de avançada, Escola Madison, de saúde, temas proféticos. E temos também, irmãos, uma página onde damos temos uma escola que dá classes grátis, o curso de naturopatia. Aí está o curso, irmãos, completo, institutodesaludtotal.com. Aí você pode inscrever-se e pode acessar as classes. Em esta mesma página, institutodesaludtotal.com, temos que diz assim, blog. Este blog, quando você puncha, aí você vai descobrir que há tratamentos naturais. Por dizer, se você está com gastrites, tem depressão, tem problemas na pele, quer fazer uma limpeza hepática, quer fazer um caldo depurativo, jugos, aí está, grátis. Porque a gente diz, pastor, que tomo, que como? Pois abre aí, está todo aí. O que vai tomar, que comer, os suplementos, os tratamentos, tudo está aí, grátis. Não é que pagar nada. Por isso eu lhe digo, irmãos, quando alguém me disse assim que nós outros estamos mais puro pedir dinheiro, isto, meus irmãos, não tem nenhum sentido. Estamos dando tanta informação e dedicando a trabalhar para que amanhã tantas famílias se vão beneficiar de todo isto. Porque eu falei hoje a uma pessoa, se eu quisera, nomás, irmãos, pensar em mim ou em minha família, eu ia a Brasília e já tenho todo allá, não teria que estar aqui. Pero aqui estamos, irmãos, porque Deus manda e Deus não me deixou mover. Por esta razão, temos que abrir esta obra. Portanto, institutodesaludtotal.com, aí tem enfermidades, causas, tratamentos, com todos os suplementos, para que você pueda ajudar a outros também. Bueno, muita propaganda, pero vamos ao estudo da palavra do Senhor. Aqui agarro a espada e temos, meus irmãos, um tema muito pesado, muito difícil. Hoje à manhã vocês miraram, não? É um tema bem duro o que estamos apresentando. Satanás tomou a disposição, hermanos, tomou a decisão de destruir a igreja remanente. E miramos, hermanos, que o golpe de Satanás, 1888, e a igreja rechazou a principal doutrina da Bíblia. Porque se Jesus não é nosso Salvador, hermanos, de que serve saber do santuário, do sábado, da lei? Não serve de nada, porque Cristo, meus hermanos, é a verdade. Ele não tem verdade, é a verdade. Cristo é amor, Ele não tem amor, Ele é amor, Deus é amor. Portanto, hermanos, ao rechazar a Jesus, em 1888, disse a sierva del Senhor que nos tornamos como os mais secos que os montes de Gilboa. Por isso, agora, hermanos, estamos predicando um mensagem tão solene, não há nenhuma conversão. E agora caímos na mesma el mismo engaño de los judíos. Los judíos no predicaban a ningún país, a ninguna nación, a ningún otro pueblo, porque ellos se creían los únicos dignos del cielo. Nosotros somos descendentes de Abraham, nosotros tenemos garantizado el cielo, pero esta gente, filisteus, amonitas, moabitas, son paganos, ellos son rebeldes, ellos son como perros, son inmundos, indignos. Portanto, ¿de qué sirve ir a predicar para ellos? Nosotros somos la nación favorecida. Y este pensamiento, hermanos, exclusivista, está en el adventismo ahora. Hagan una prueba, visiten las iglesias a ver si estamos saliendo afuera. Tal vez en países pobres todavía se hace obra misionera, pero aquí, hermanos, en los países ricos no se hace obra misionera. ¿Por qué?
para que vou perder meu tempo ir com el pagano, el impío? Eles não querem saber nada disso de sábado, de santuário, de salvação. E decimos desta maneira, excusando-nos para que não vayamos predicar. E com esta excusa, Satanás sabe que ganha a batalha, porque se não predicamos e não levamos a luz, pues Jesus não vem, porque não vai condenar as pessoas que não conhecem o mensagem. Estão comigo? Para que Jesus venga, temos que cumprir a profecia de Mateus 24:14, e isso está pendiente. Que diz Mateus 24:14? E este evangelho del reino será predicado por testemunho, entonces vendrá o fim. Por isso estamos dando prisa para comprar a publicadora, porque sabemos, hermanos, que não é solamente plantando trigo e maíz que vamos acelerar a venida do Senhor. Isso é um mandato para que tengamos que comer, pero o propósito final é levar o mensagem ao mundo. Temos que preparar missioneiros, que vayamos, hermanos, escutem isto, que vayamos a los lugares impenetráveis, porque acabo de ler que a obra médico-missioneira vai levar o mensagem a quantos lugares? Cada nação, tribo, língua e povo. E essas palavras do Senhor não podem falhar. Portanto, meus irmãos, miramos que entrou através de Kellogg, Dr. Kellogg, a la mañana, terminamos por aí, e agora recomeçamos outra vez. Através do Dr. Kellogg começou, meus irmãos, o que foi chamado a apostasia alfa. E foi grande a apostasia alfa. Mencionamos hoje à manhã, apostataram de cada 3 obreiros, um apostatou. E, meus irmãos, de la mesma maneira, hermanos, como Satanás planeou, salió el êxito, hermanos. ¿Por quê? Kellogg era tremendamente influente. E a la vez que ele levou Kellogg, pero que interessante, não tenho tempo para detalhes, pero esse detalhe tenho que contar, e as hermanas não lhe vão gostar. As damas. Kellogg era muito consagrado ao Senhor. ¿Sabe por quê? Porque ele tinha a direção da irmã White. Pues claro, se um profeta me está guiando, qual é a estadística para falhar? Pues casi nenhuma, porque se Deus me está guiando através da profeta, pues seguro que ele tinha muito êxito. Pero entonces, mis hermanos, Satanás trabalhou de uma maneira increíble. Kellogg era muito inteligente, muito estudioso, pero a esposa de él, a esposa del Dr. Kellogg, tinha um maestro também muito inteligente. Pero él, mis hermanos, tenía ideas panteístas. El maestro de la esposa. Y por ahí entró, hermanos. La esposa invitó al maestro a que viniera a la casa, hizo amistad con Kellogg y empezaron ahí. Y Kellogg, hermanos, como mencionaba a la mañana, él fue golpeado duramente, así como Jones y Wagner, por liderazgo de la iglesia, que ellos tenían muchos celos de él. Y así, hermanos, que Kellogg, tan sufrido por la presión de la obra adventista, foi pouco a pouco, hermanos, abrindo campo para aquele inimigo. Por isso le digo, hermanos, e a la mañana falei muito forte isto, não tenha tu coração mágoa, não tenha ódio, porque Satanás entra e ele abre uma brecha e aí põe sua cunha. Ai, eu odio esta igreja, odio esta... Não, você não tem que odiar nem aos inimigos, você tem que dizer, Senhor, arranca esta mágoa de meu coração. Não tenha mágoa nem com a suegra, nem com o patrão, nem com a igreja, nem com o pastor, não tenha ódio de nadie. Hermanos, esse é o evangelho, que tengamos o carácter de Cristo. Por acaso murió Jesus odiando os inimigos? Como decía ele a la cruz? Perdónales, Padre. Lo estavam matando e ele dizendo, perdónales. Este é o carácter que temos que ter, amém? Um carácter de amor, não de crítica, de estar falando mal, odiando, lleno de mágoa, com cara de limão. Não, olvida todo isso. Refleja o carácter de Cristo, ama hasta el enemigo. O Dr. Kellogg, hermanos, começou então a ver o panteísmo, não de uma maneira grotesca, assim, de maneira mundana ou vamos dizer pagana, não. Ele começou a mirar, hermanos, por dizer como Deus está em todo, e aí, hermanos, se extravasou em suas ideias. Começou a mirar que Deus estava em el aire, em los árboles, las piedras, em todo esto. La hermana White, aqui está o error do Dr. Kellogg. Não tenho tempo para isto, pero não puedo passar adelante. O error de ele, hermanos, foi quando a hermana White lo censurou
Él se reveló. Este es el problema, porque el gran problema de Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia de la Odisea es no recibir la reprensión del testigo fiel y verdadero. Rico soy, de nada tengo falta. ¿Qué me va a decir ese pastorcito? ¿Qué me va a decir ese hermanito laico? No tiene nada que enseñarme. Y yo coloco una coraza y no soy, ya no puedo ser reprendido. Entonces, hermanos, tenemos que estar abiertos porque el Espíritu Santo puede mandar una mula a hablarme. ¿No es cierto? Lean el Antiguo Testamento. Y Balaam no era un cualquiera, era un profeta, era un pastor, vamos a decir, de la iglesia, pero la mula le dio duro, ¿eh? Sí, tenía que aprender de una mula. Imagina qué lición. Y quién sabe, Dios va a mandar una mula, entre comillas, una persona hasta de la calle, darme la lición. Y yo tengo que estar dispuesto, como David, decir, pequé contra Jehová, humillarme. Porque si Kellogg hubiera humillado-se delante del Señor, cuando la hermana White decía, abandona este camino, usted está en peligro, él no hubiera caído en pecado. ¿Están conmigo, hermanos? Pero él que se creía ahora todo el mero, que él había levantado la institución, la obra médico misionera, tenía tanto conocimiento, tantos títulos, y ahora él, hermano, se rebeló contra la hermana White. Este fue el gran error del doctor Kellogg. Y de ahí, hermanos, la avalancha, el temporal fue grande. Bueno, Satanás tuvo un éxito tan grande, incluso Jones y Waggoner esta mañana mencionaba, creyeran en las teorías del Dr. Kellogg y también, hermanos, se apartaron de la luz, aunque habían sido grandes instrumentos para traer el mensaje de la justificación por fe al adventismo. Número 2, hermanos, que la iglesia dice al año 1901 que aceptó el mensaje. Es mentira, hasta el día de hoy, hermanos, están en contra. Y hoy, hermanos, vamos, cada vez por la hora ya, bueno, tengo una hora todavía, pero hoy voy a hablar de la obra del Espíritu de Profecía y la Biblia, pero al segundo tema, dentro de esta óptica, a la luz de la apostasía omega, vamos a hablar sobre la expiación. Este es un tema muy candente y muy caliente. Y después de la naturaleza de Cristo, esos temas son muy importantes a la luz de lo que estoy hablando. De esta manera, hermanos, que el enemigo trató de implodir el adventismo, explotar desde adentro. Queridos hermanos, el día 11 de septiembre de 2001, ¿qué pasó? Se cayeron las torres gemelas. Hay muchos estudios ahora saliendo a la luz de que, mis hermanos, hay algo raro, porque cuando un avión choca, la torre, por la ley de la fuerza, ¿no? Causa y efecto, debería ter ido a un lado y no se derrumbado hacia abajo. Porque la potencia de un avión, ¿no? Y después dijeron que la gasolina y tanta cosa, y por eso explotó. Pero ahora hay estudios de que ya estaba, hermanos, esto diseñado, y por tanto cuando pegó el avión se derrumbó todo hacia abajo, y se murieron 3,000 personas, o más de 3,000 personas. Quiere decir, las torres gemelas fueron implodidas. Eso que salen muchos videos a internet mencionando eso. Yo quiero decir también, hermanos, de que el enemigo también trató de una y otra manera implodir la iglesia, porque estamos esperando, hermanos, viene la persecución, el cuerno pequeño, la bestia, esperando el ataque de afuera, pero cuando el ataque viene ¿de dónde? Desde de adentro, y de ahora, hermanos, estamos despreparados. Por eso empezamos hoy a la mañana esta serie sobre este libro, hermanos, Questions on Doctrines, quer decir, cuestiones sobre doctrinas. Por eso, hermanos, que debemos ahora conocer lo que hizo este libro y está haciendo en el adventismo. No solamente, hermanos, la obra de Kellogg, de los líderes, pero más que todo, hermanos, como este libro fue una manera de implodir el adventismo. Entonces, mis hermanos, la sierva del Señor, aprovechando que tengo este libro aquí, nunca leí el perfil de la crisis venidera, dice así, hermanos, a la página 72, antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe, no habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios, una verdad tras otra será corrompida. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo lo que dice la palabra de Dios, una verdad tras otra será ¿o qué? Corrompida. ¿Cuáles son las verdades, hermanos? ¿Cuáles son las verdades que tenemos?
Nosotros tenemos los pilares de la fe. Los pilares de la fe. El mensaje de los 3 ángeles. El evangelio eterno. La ley de Dios. Hermanos, por tanto, en este momento, nosotros tenemos que conocer bien este tema. Nosotros vamos a estar dando poquito a poquito, pero yo quisiera, mis hermanos, abrir un poco la Biblia para que ustedes puedan mirar que esto ya estaba desde el tiempo de los apóstoles profetizado y que no es nada nuevo que pasa al adventismo. Y no solamente el adventismo pasa esto, hermanos, porque estamos mirando que todas las iglesias caminan de la misma manera, al engaño. Y por eso los pastores dicen así: oh, el sábado esto fue anulado, oh, na alimentación, la oración santifica todo, así que puede comer cualquier cosa. Por eso la iglesia de Dios tiene que conocer la base, la Biblia. Vamos aquí, hermanos, a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así, vamos a leer el versículo 14 para dar sentido. 1 de Timoteo 3, 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, versículo 15, si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por tanto, mis hermanos, la iglesia de Dios en la tierra tiene que ser esa estructura física, este edificio poderoso que va a mantener, hermanos, como pilastras la verdad de Dios. Amén. Entonces nosotros estamos en este momento, hermanos, mirando que Satanás quiere implodir, desplomar, destruir este edificio, que es la iglesia de Dios. Y no habla de un edificio físico de paredes, eso está hablando, mis hermanos, de la iglesia verdadera de Dios, son las personas. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos que empezar a ver los detalles de cómo Satanás ha intentado implodir la iglesia. Hoy a la mañana, entonces, mencionamos que salió, mis hermanos, al año 1957, un repaso rápido para los que no estaban, un libro que fue reimpreso 40 años después, pero en 1957 fue impreso en inglés, pero ahora, hermanos, en 2003, me parece, salió en español. Y después, hermanos, que este libro sale en español, ahora, mis hermanos, empieza en Sudamérica, Centroamérica, los países de lengua hispana, una ola de apostasía. Por eso yo le decía a la mañana contando de que yo todavía, hermanos, vengo de una bendición de los pioneros, porque cuando conocí el evangelio, yo nací espiritualmente en una iglesia viva, hacía campaña, tenía colportores, una iglesia que predicaba la reforma pro salud. No tenía todo completo, pero por lo menos estaba viva. Fui a una institución que es como una escuela Madison, y yo ahí estudié 2 años. Tuvo, hermanos, esta base para iniciar en el adventismo verdadero. Pero hoy esta iglesia que existe moderna no tiene nada a ver con aquel adventismo. Hoy, hermanos, muchas iglesias adventistas, hermanos, estamos como, perdona, cualquier iglesia evangélica nomás ahí cantando y llenos de emoción, llenos de guitarra y batería y los jóvenes bailando, sociedad de jóvenes pura competencia y risa. Y hermanos, esto no es el adventismo. Cuando yo conocí la iglesia, hermanos, era campaña, era estudio bíblico, bautismos, hermanos, congresos y profecía, y nosotros tocando puertas, dando estudios, era maravilloso, yo me sentí vivo. ¿Qué decir de un joven, hermanos, ahora? En Cuba, un pastor llegó y encontró un muchacho que era de una religión oriental, y le dije, hablando los dos, llegaron a una conversación, y el pastor dice, yo soy un pastor adventista, y el joven dijo, yo era adventista, y el pastor dijo, ¿era? Porque el muchacho estaba en una religión oriental, abandonó toda la luz de la Biblia. Sí, yo era, porque yo siempre me sentí vacío en el adventismo, y ahora me siento feliz. Entonces, imagina, era adventista y se sentía vacío. ¿Y por qué? ¿Será que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, no tiene poder para llenar el corazón de un joven? Ahora fue a llenar su vida y encontró la razón de vida en una religión oriental donde están adorando otros ídolos.
Porque este adventismo, hermanos, é um adventismo falso, não é o adventismo verdadeiro. Esta predicação desses pastores que vêm 15 minutos dar risa e saem correndo, não predicam da história denominacional, nem sequer do santuário. Esse não é o verdadeiro adventismo. E por isso, hermanos, nossos jovens estão vazios. Pero sabe onde, hermanos, os jovens vão sentir-se mais comprometidos com Deus? Tocando portas. Os jovens que saem à obra missioneira e que aprendem a ser a obra de Deus, nunca vão sair da igreja. Amém, irmãos? Porque eles vão sentir-se vivos, encontrar uma razão de vida, hasta que venga o Senhor, vão estar ganhando almas. Porque eu estou aqui, irmãos, porque tenho um salário? Eu não tenho salário, eu estou aqui por voluntário. E por que me esforço? E por que estou aqui? Porque eu fui formado desta maneira. E nada me vai mudar minha cabeça, eu fui formado assim. Eu entrei ao adventismo tocando porta, dando estúdio, sendo vegano e sendo colportor. Eu comportei 6 anos. Então, quem vai mudar minha cabeça? Quem vai cambiar minha cabeça? Nenhum de vocês. Nem que me corram de aqui, eu vou a outro lugar e empiezo outra vez. E sem salário, sem aplauso, eu não necessito nada disso. E esses jovens que estão aqui, têm que sofrer esta preparação, têm que passar por este bautismo de fogo, porque vão descobrir que eles, como Timoteo, como Samuel, como Isaías, e um montão de jovens na Bíblia, tivemos um encontro com o Senhor. E uma vez quando você tem uma relação experimental, vivencial com Deus, você não necessita salário, nem aplauso, nem que te dêem elogios, nada disso. Por isso agora temos, hermanos, que graduar os colportores, pero não sentados e que diga, hable, não, temos que sair afuera e tocar portas. E os jovens vão encontrar uma razão de vida, servir ao Senhor. Então, meus irmãos, disse assim, que em este momento estamos em peligro. Estamos todos em peligro. Estamos delante da maior tempestade que se ha visto alguma vez em contra o povo de Deus. E não lo digo eu, está escrito na Bíblia. Eu posso ir à Bíblia um montão de versículos. Um dos mais diretos diz assim em Apocalipse 12, 17, que o dragão se airou, se enojou e se levantou para hacer ¿qué, hermanos? Piquenique, turismo com a igreja, guerra. ¿Sabe o que é uma guerra? Guerra, meus irmãos, não há sentimentos, não há luxo, não há facilidades. Uma guerra, irmãos, é atroz, é dureza a guerra. Eu fui soldado, irmãos, nunca fui à guerra, mas desde niño que eu cresci em um ambiente, vou dizer, como terrível, um ambiente terrível. Eu, de niño, irmãos, muitas vezes contemplei a morte. E vi uma pessoa matar a outra, e vi muertos al piso. Um dia havia 8 corpos assim, 8 echados al piso. Desde niño eu mirei a morte. Isto não é algo, estamos caminhando para a batalha mais terrível de todos os tempos, e não estamos preparados. Estamos em nossa área de conforto, temos um dinheiro al banco, que logo vai ser cerrado. O que vamos fazer de nossa vida? Portanto, se a igreja não tem uma solução, se a igreja não tem uma razão de vida para nós, o que estamos fazendo aqui? Há muitos irmãos que estão na igreja por anos e escutaram miles e milhões de sermões e não os preparou para nada. Vai chegar a crise, estarão perdidos, despreparados. A la mañana leí, hermanos, 2 de Timoteo 4:1, de que muitos apostatarão de la fé, dando ouídos a quê? Espírito de demônios. Hermanos, este librito, Eventos de los Últimos Dias, este livro, hermanos, é tremendamente importante para o remanente. É uma ferramenta, hermanos, poderosa que Deus nos ha dado esse momento. Que triste que a igreja não estude, hermanos. Dice aqui, meus hermanos, o livro Eventos de los Últimos Dias, a la página 189. Não, perdão, 184. Todo esse capítulo, seria bueno que vocês leyeram todo esse capítulo, ok? El zarandeo. Dice, pronto, los hijos de Dios serão provados, mira a palavra, por intensas pruebas, e muitos, ¿cuántos hermanos?
y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. ¿Parecen ser qué? Sinceros. Ay, qué bonito predica el pastor. Hermanos, no te vayas por apariencia. Dice, muchos de estes serão apenas vil metal. El texto de arriba dice así, el zarandeo de Dios. ¿Zarandeo de quién? Oh, sería bueno pensar un poquito. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Esto es lo que está para entrar ahora, hermanos, el ojo del huracán. ¿Ya escucharon esa expresión, no? El ojo es la parte más dura, más fuerte. ¿Pero usted cree que Satanás va a empezar a preparar la trampa ahora? No, ya nos colocó en la trampa. Es que no nos demos cuenta porque estamos dormidos, estamos hipnotizados. La paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Queridos hermanos, hay un texto muy conocido aquí, dice así: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Ahora escucha, dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría, ¿cuántos hermanos? Ay, pastor, ¿es cierto? ¿Cuántos van a apostatar? La mayoría. Cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones son pocos, esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Hermanos, no, yo pudiera seguir leyendo, multitudes serán aventadas. Hermanos, yo mencioné la apostasía alfa, 1 de cada 3 apostató. Ahora, si usted analiza conmigo, déjame agarrar aquí el librito, mensajes selectos, que la hermana Juan habla mucho aquí de la apostasía omega, y mira lo que ella menciona, me parece que está el tomo 3, déjame buscar aquí rapidito, y mira lo que dice la sierva del Señor al respecto de esto, hermanos, es algo tremendo. Aquí está, el tomo 2, la página está correcta, pero el tomo 2, mensajes selectos, tomo 2, 243 la página, dice así, hermanos, no os dejéis engañar, muchos dejarán la fe por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora ante nosotros, y está entre colchetes así, hermanos, en las enseñanzas panteístas del Dr. John Harvey Kellogg, el alfa del... Ahora voy a leer sin el colchetes, ¿ok? Tenemos ahora ante nosotros el alfa de este peligro. Ahora escucha, la omega será de una naturaleza asombrosísima, asombrosa en gran suma. Quiere decir, si fue terrible la apostasía omega al tiempo del Dr. Kellogg, cuando la hermana White tentaba frenar la apostasía en la iglesia, y hermanos, el enemigo echó las bombas. Cuando vino, hermanos, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, ustedes miraron que al mismo momento un otro avión afectó también a Washington, ¿no? ¿Se acuerdan? Fueron 3 los ataques. Pues Satanás, hermanos, echó de la misma manera 3 poderosas bombas al adventismo. Ya voy a hablar de esto ahora. 3 poderosas bombas al adventismo. Y de ahí, hermanos, esto pasó al inicio del adventismo. La hermana White alertó a la iglesia, alertó a la organización. La organización, hermanos, hoy a la mañana expliqué con riqueza de detalles, ¿no? Eran jóvenes, pero eran consagrados, seguían el espíritu de profecía, y en poco tiempo, hermanos, en una generación levantaron la obra en el mundo todo. No había internet, no había avión, no había nada, y el adventismo floreció, alcanzó los países. Pero en esta misma generación Satanás trató de bombardear, de desplomar el adventismo. Y la hermana White había alertado, hermanos, ¿sabe qué pasó? Se queimó
la publicadora, Review and Herald, era a principal publicadora de los adventistas, se queimou. E os bombeiros, hermanos, hasta tienen fotos, não? Tratavam de apagar o incêndio, quanto mais água echavam, diziam, já não echen água, porque parece que a água funciona como gasolina, porque quanto mais água, mais aumenta o fogo. E a la vez, hermanos, que mais queimou? O hospital, claro. E o hospital era hermoso, hermanos. E era de la obra, todo se caiu, se queimou. E que mais que queimou? 3 bombas, colocou o inimigo. A igreja central de Battle Creek, a igreja grande, era como se diz? Quando é uma igreja grande, como se diz? Catedral? Não, é outro nome, pero se queimou todo. A mão de Deus pesou, hermanos, por causa da apostasia. Agora, meus irmãos, e que vai passar em nosso tempo? Porque aqui diz assim, que a apostasia alfa foi terrível, pero a omega será de uma natureza assombrosíssima, muito mais terrível que a primeira. Você talvez diga, ai pastor, que será que Satanás vai fazer? Não, já lo hizo, e não nos dimos conta. Por isso eu lhe pido, hermanos, que mirem os temas, porque eu em 1h30 aqui não posso dar muita luz. Temos que ir estudando pouco a pouco, porque temos que saber onde que temos que cuidar. É como por dizer, se estão atacando minha casa, eu tenho que saber se vão atacar esta ventana, ou aquela porta, ou por detrás. Temos que conhecer o terreno. E agora, meus hermanos, o que temos que fazer, como disse aqui o apóstolo Pablo, temos que conhecer que a igreja de Cristo é a coluna e baluarte de la verdade. Temos que cuidar com todas as pilastras de la verdade presente. E aí temos o santuário, temos, hermanos, a lei de Deus, o mensaje de los 3 ángeles, temos todos os pilares, são 7 pilares. E desta maneira, hermanos, vamos estar seguros. Amém? Então, meus hermanos, a la mañana contei um pouquinho da história de 1857. Os protestantes trataram, hermanos, de denegrir, entende esta palavra, denegrir? O adventismo como o manchar o adventismo, como haviam atacado também os testigos de Jeová, os mormones, da ciência cristiana, esses grupos que, entre comillas, não são igrejas cristianas, porque são raros. Eles têm seus profetas, sua própria Bíblia, têm sua própria maneira de adorar, portanto, não podem, conforme a igreja protestante, em 1957, não podem ser chamados cristianos. Pero agora, hermanos, voltearam a boca del cañón para o adventismo. Também os adventistas são raros, portanto, vamos publicar materiais para manchar a igreja adventista que não podem ser cristianos. E, portanto, hermanos, foi organizada uma comissão de 3 pessoas e o Dr. Walter Martin era o líder deste grupo e foram, hermanos, com os adventistas, porque o Dr. Martin dijo assim, eu não vou escrever o que alguém me disse, eu quero escutar de eles e ler seus livros para escrever o livro de maneira fidedigna, justa delante de Deus. E vino com os adventistas. E ao princípio, os adventistas los receberam com prejuízo, com medo de que era algo negativo. Pero quando este homem empieza a ler os livros de la hermana White e se dá conta, hermanos, que a maioria das acusações não eram corretas, o homem quedou maravilhado e disse, wow, eu estou maravilhado. E por 2 anos tiveram, então, hermanos, em uma boa relação, porque aquele equipo de pastores evangélicos estava entendendo que muitas das coisas que se escuta afuera não têm sentido, porque são pastores e membros que não têm nenhum conhecimento do adventismo e começam a dizer tonterias que, este dia sábado, esta senhora Ellen White que colocou, não comem carne porque esta senhora Ellen White dijo que... Então, isso não tem sentido, porque se a comissão de adventista provava cada um dos pontos, eram 40 pontos que estudaram, hermanos, a respeito de acusações com os adventistas, e cada um foram estudando. Assim que este livro, hermanos, sobre Questions on Doctrine, é um livro, hermanos, excelente, 90%. Está perfeito. Se você quer ler, sacar conclusões sobre o sábado, estado de muerte, a ordenação, todos esses temas, hermanos, está perfeito. Há montão de temas, o milênio, a segunda venida, porque os evangélicos, os protestantes têm também diferenças entre uma igreja e outra, assim que eles não se importaram muito com esses pontos de controvérsia, porque também eles peleiam entre eles, não? Um bautista pensa diferente de um presbiteriano, e assim que eles também têm diferenças, pero
eles estão unidos em alguns pontos. Por dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Todos eles têm unânimes, têm unidade em este ponto. Pero a la vez que viene com um adventista dizendo que os adventistas têm Ellen White como igualito que a Bíblia, então já são raros os adventistas, porque por isso queriam condenar-nos, porque não podemos ser aceptados ao corpo de la igreja cristiana, que entre comillas é o mundo protestante. Então, hermanos, miren, 36 pontos, excelente livro. Pero 4 pontos são área gris. Me entende esta expressão? Área gris. Aí é onde entrou o inimigo, colocou as bombas para implodir, para destruir desde adentro o adventismo. E não solamente, hermanos, isto foi colocado ao mundo de maneira a la língua inglesa em 1957, pero agora, 40 anos depois, traduziram o livro e colocaram em espanhol. Agora sim, a obra está completa. Por isso, hermanos, de aqui adelante, vamos estar fazendo vários sermões sobre este tema, para que podamos, hermanos, entender de que nós outros, hermanos, agora não podemos descuidar, como acabo de ler aqui, que multitudes serão barridas como hojas de outono por este zarandeo. E, hermanos, não é que vai venir, porque muitos estão pensando, sim, pastor, quando vem o decreto dominical. Hermanos, quando vem o decreto dominical já está decidido quem vai passar ou não, sabe por quê? Quem aceitou a reforma para a saúde e quem aceitou a justificação por fé está arraigado na verdade presente e será inamovível, porque os que são sellados, hermanos, não é de um minuto a outro, me convierto ao Senhor. Não estava predicando semana passada, a obra de santificação é obra de toda uma vida. Se você nunca leu a Bíblia, nunca foi fiel ao Senhor ao dízimo, nunca foi vegano, nunca deu um estudo bíblico, agora a hora que aparece, ele diz, Senhor, eu te aceito. Você crê que Deus é um ninho? ¿Es un juego esto? Usted va al cielo, ahora aceptó a Jesús, levantó la mano, choró un poquito. Oh, hermanos, la santificación es obra de una vida. Usted nunca dio un estudio, nunca fue fiel a Dios. ¿Usted cree que el universo va a confiar que usted va para el cielo? Por eso le digo, hermanos, yo no quiero dificultar el cielo, pero así es. Y por eso yo te puedo leer aquí un montón de textos que dice así, muy pocos serán salvos. Usted va a decir, pastor, ¿usted está inventando eso? No, yo tengo el libro aquí. Mira, creio que é o Testemunhos para a Igreja, o tomo 1, não o 5, este é o 5, é o tomo 1, este é, tomo 1. Miren o que diz aqui, a página 527, que livro, hermanos, que mencionei? Testemunhos para a Igreja. Hasta escrevi aqui, mira, pintei e escrevi, terrible advertência, disse assim, ao contemplar esta narração, quisiera dizer que estamos vivendo em um tempo por demais solene. Em la última visão que se me dio, se me mostrou el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. ¿Está claro esto o estoy inventando esto? Hermanos, no es un juego. Yo no estoy aquí, hermanos, para jugar con el Señor, porque Él no es un niño como yo. Él es el mero del universo. Yo tengo que respetarlo, amarlo, obedecerle. A la última hora, ay Señor, yo te amo tanto, voy a leer su palabra ahora. ¿Y qué pasó de toda una vida que estoy amó a Satanás, amó al mundo, amó el pecado, amó el vicio? Y al último minutito, ay, yo voy ahora ser fiel al Señor, voy a traer el diezmo. Hermanos, no podemos comprar el cielo. Dice aquí, hermanos, claramente en la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que están ahora, de los que ahora profesan la verdad, se dejarán santificar por ella y serán salvos. Sigo leyendo. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán con el mundo, se conformarán al mundo, se aferrarán a los ídolos y se transformarán en muertos espirituales. ¿Qué es un muerto espiritual? ¿Quién que puede ayudarme? ¿Qué es un muerto espiritual?
Exatamente, ele tem a aparência, tem a cara, a corbata, a Bíblia à mano, pero não tem o espírito. Terrible esta cita, hermanos. Agora diz assim: os humildes e abnegados seguidores de Jesus seguirão avançando a la perfeição, deixando atrás a los indiferentes e los amadores del mundo. Se dirigiu minha atenção ao passado, ao antigo Israel. Solo 2 de los adultos que componiam o vasto ejército que salió de Egipto entraram en la tierra de Canaán. ¿Cuántos entraron, hermanos? Solo 2, dijo aquí. Los cuerpos muertos de los demás quedaron regados por el desierto debido a sus transgresiones. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendecería abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad en medio de ellos. Pudiera seguir leyendo, pero lean ustedes a la casa. 527, 528, Testimonios Selectos, el tomo 1. Hermanos, esto es algo tremendo. Usted va a decir: ay, la hermana Juárez está demasiado dura, diciendo que muy pocos serán salvos. No, la hermana Juárez hasta fue suave. Mira lo que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:17. Este versículo, hermanos, lo sé de memoria, pero es bueno memorizar este texto, hermanos, porque esses textos são um impacto e são para esse tempo. Dice assim, hermanos, 1 de Pedro 4:17, dice assim: porque es tiempo de que el juicio comece por donde? Por la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. E se primeiro começa por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo, ¿qué dice ahí, hermanos? Capítulo 4, versículo 18. Y si el justo, ¿qué dice San Pedro? Ay, San Pedro estaba demasiado duro. Dice, y si el justo con dificultad se salva. ¿Cómo se salva el justo? Con dificultad, hermanos. Uno tiene que luchar toda una vida para lograr el cielo. No es así que al último minutito: ay, Señor, ahora yo voy a hacer obra misionera. Usted ni va a saber hacer obra misionera. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahí está. Entonces, hermanos, la Biblia está mencionando que eso no es un juego. Por eso Satanás quiere implodir la iglesia. Y ahora, mis hermanos, debemos dar prisa. Ahora debemos dar prisa para poder prepararnos y preparar un pueblo, mis hermanos, para esta crisis que se acerca. Entonces, mis hermanos, vamos a trabajar un poquito la primera etapa hoy. Voy a hacer nomás introducción porque tenemos que terminar pronto, que tenemos que entregar aquí a las 6, ¿no? El edificio, así que no tenemos ya mucho tiempo. Pero esta introducción es muy importante. Y entonces, hermanos, yo mencioné que en 1957 apareceram 4 áreas grises e foram aí que os protestantes se agarraram para poder reconhecer a igreja adventista del sétimo dia como uma igreja hermana. Agora lhe hago uma pergunta: ¿devemos ser hermana? ¿Devemos ser hermana de las iglesias protestantes? Claro que amamos a los hermanos protestantes, claro que sí, a los hermanos católicos, hasta el borracho tenemos que amarlo, pero no amamos su doctrina, porque esta doctrina es vino de Babilonia. ¿Están conmigo, hermanos? Lo que Dios está juzgando aquí não é aquele membro de uma igreja que nem sabe quase nada, é aquele líder que está descarriando aquelas ovelhas. Por isso, hermanos, não devemos unir-nos com aqueles, nem sequer que se dizem de la verdade presente, pero não obedecem a la luz. Você diz: pastor, como está falando isto? Sí, eu estou falando porque puedo ler. Porque você nunca deve crer algo que um pastor disse se ele não pode ler que está escrito. Não devemos ir a uma igreja que não nos ensine toda a luz.
Nem sequer se diz aí de los tres ángeles, não importa, não importa. E aonde está escrito isto? Mira, este librito aqui, hermanos, eu lhe aconselho que leiam, é o livro Eventos del Tiempo Final. Eventos del Tiempo Final. Iba a ler hoje a manhã, pelo tempo se me acabou. Dice aqui, meus hermanos, a la página 214 de este livro, Eventos del Tiempo Final. Por isso que muita gente odia o espírito de profecia, hermanos, porque todo isso está escrito para nossa preparação para a reta final. O inimigo vai tratar de atacar-nos de todos os lados. Dice assim, hermanos, página 214, carta 237, 14 de julho de 1904. Habrá vueltas e revueltas, pero nuestro trabajo no debe detenerse allí. Debemos instruir y despertar a los que no han oído la verdad para este tiempo. En esta crisis se nos chama a tomar uma posição. Não podemos quedar, hermanos, neutrales. Devemos apartar-nos de aqueles que estão decididos a hacer naufragar nossa fé. ¿Qué devemos fazer? Apartar-nos de quem? De los que estão decididos a naufragar nossa fé. Então, se há alguma igreja que nos está dizendo, hermanos, que não devemos ser veganos, que não devemos escuchar esses sermões de verdade presente, porque são alarmistas e que tanta coisa, disse, devemos apartar-nos, já não podemos estar aí, estamos em perigo. E aquela página, a página 140 deste mesmo livro, Eventos del Tiempo Final, é o último texto em espanhol, pero em inglês é o penúltimo texto do capítulo 6 deste livro. Disse, nos rozaremos com aqueles que, apesar de la definida repreensão e la advertência de los testemunhos, han seguido por um mal camino. Deus nos manda, quem nos manda, hermanos? Será que vamos obedecer? Deus nos manda a que nos apartemos e nos distingamos de aqueles que não han prestado atenção a suas advertências, porque eles enganarão, se é possível, aún a los elegidos. É uma carta pequena. Carta 330, 11 de novembro de 1908. Diz, hermanos, que estar congregando agora com pessoas que não dão ouídos a las advertências de los testemunhos é colocar nossa salvação, nossa vida eterna em juego, porque eles vão ser instrumentos de Satanás para descarriar-nos e apartar-nos do Senhor. Isso está duro, eu sei que está duro. Isto me duele, e de la mesma maneira como a ustedes. Pero, mis hermanos, nós agora temos que decidir a quem queremos seguir, como disse 1 de Reis 18, 21. Se vale Deus, seguidle. Se Deus é Deus, pues seguidle. Não podemos estar cojeando entre dois pensamentos, um pouquinho com o mundo, um pouquinho com Deus, um pouquinho com Satanás, um pouquinho com a verdade. Não, hermanos, temos que decidir agora. Por isso, mis hermanos, este momento temos que concentrar-nos em los 4 pontos que Satanás tratou de implodir a la igreja. E o primeiro de eles, que vou fazer a introdução agora, porque já vamos terminar e estou mirando a hora. O primeiro de eles, hermanos, e era mi plan dar todo este tema hoje, pero temos muita matéria para o outro culto todavía, o outro final de semana. O primeiro de eles, hermanos, é Ellen White. Agora lhe pergunto a vocês. Ellen White é superior à Bíblia? Quando digo Ellen White, é o espírito de profecia, ok? Estou dizendo como profetiza. É superior à Bíblia, igual à Bíblia ou inferior à Bíblia? Ajudem-me. Oh, aqui vocês estão afilados. Sim, em alguns lugares se quedam me mirando assim, a hora que hablo, não? E vocês estão unânimes, igual. Hermanos, eu lhe hago uma pergunta. Isaías é mais profeta ou menos profeta que Jeremias? Igual. E por quê? Porque aí está a Bíblia, você abre Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, igual. Ok, pero agora lhe hago uma pergunta. E Natã, é profeta ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por quê?
¿Ok? Porque la Biblia lo dice. A ver, si me acuerdo, a ver, abran la Biblia, a ver si me acuerdo de memoria, parece que es Primera de Crônicas 29, algo assim. Primeira de Crônicas, vamos a encontrar este versículo. Natã e Gad. Gad, ¿son profetas, sí o no? 29, 29, creo que es. Sí, Primera de Crônicas 29, 29, a ver. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente. Vidente aquel tiempo era el que tiene ojos, que ve, vidente. Por eso un profeta era chamado vidente, porque ele veía el futuro, tenía sueños, visiones, así chamaban antigamente los profetas, vidente. En las crónicas del profeta Natán, busca, a ver, que un voluntario, busca, encontra en la Biblia las crónicas del profeta Natán. ¿Dónde está? No hay. No hay. Usted va de Gênesis, Apocalipse, no hay un libro, crónicas o relatos o historia de Natán. Y sigo leyendo. Y en las crónicas de Gad, vidente, vidente es un profeta. Usted encontra en la Biblia ahí un profeta llamado Gad, que tiene un libro así como un salmo o una crónica. ¿Tiene algo? No. Pero ¿era o no era un profeta? Sí, hermanos, ¿era o no era? ¿Sí o no? Claro que sí. Porque la Biblia está diciendo que él recibió el don de profecía. Ahora, porque no está en la Biblia, pero eso es un problema esto para usted. Hay niveles de inspiración, no, ese más inspirado porque está en la Biblia, ese menos inspirado que no está en la Biblia. ¿Hay niveles de inspiración? Claro que no hay. Esto, hermanos, Dios nunca nos autorizó a decir que un profeta es menos inspirado que el otro, no, ese es superior, este es inferior. Ahora viene, hermanos, esto es la pregunta, pastor, pero dice la hermana Quay, al libro Colportor Evangélico, que la Biblia es la luz mayor y ella es la luz menor. ¿Es esto cierto? A ver, hermanos, ¿sí o no? No, hermanos, no hay niveles de inspiración, que hay una luz mayor y otra menor. Entonces, ¿de qué está hablando? Hermanos, todos los profetas son hombres que Dios apartó, sea una mujer, sea un niño como Samuel, todos son personas que Dios inspiró. Y no hay niveles, el Espíritu Santo sopló más en esto, menos en aquel, no. Todo instrumento de Dios es instrumento. Ahora, mis hermanos, ¿qué trata esto entonces? ¿Cómo tratar esto de la luz mayor y luz menor? Cuando usted viene al libro de Juan, mira, el apóstol Juan tuvo bien claro esto, hermanos. Aquí dice así en el libro de Juan, abra el Evangelio 1:1. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Juan, el Evangelio 1:1. A ver esto de luz mayor y luz menor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida. Ponga atención ahora. En él, ¿quién? ¿Está hablando de quién? Del verbo. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. En él, versículo 4, estaba la vida. Y la vida de él, no de Jesús, que era, hermanos, era la luz de los hombres. ¿Quién es la luz mayor, hermanos? La luz poderosa que brilla, el sol de justicia, es Cristo Jesús. Seguimos leyendo, porque hay más luz ahí. Dice así, hubo un hombre, no, versículo 5, perdón, brinqué. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieran contra ella, contra la luz de Cristo, ¿no? Ahora mira el versículo 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba, ¿qué? Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Es un profeta. Es un profeta. Pero es un profeta inspirado o no inspirado? Hermanos, ¿quién es Juan segundo Jesús? No voy a leer ahora que mi tiempo ya está acabando. ¿Quién era Juan según Jesús? ¿Cualquier profeta? No. El mayor de todos los profetas. Ahora, hermana, me haga un favor, haga en su Biblia, abra rápido, encontre un libro de Juan el Bautista, por favor. No hay. Usted va a decir, pastor, ¿qué está hablando? No hay. Pero ¿cómo no hay? Dice que Juan es el mayor de todos los profetas y no tiene ni siquiera un libro en la Biblia. No, no tiene. Hermanos, ¿por qué la Biblia está diciendo que todos los profetas, sea Juan que era el mayor
porque Jesús no va a hablar mentiras, ¿no? Jesús dijo que es el mayor porque preparó el camino directamente para su venida. Pero no encuentro nada de Juan en la Biblia, un libro que escribió, nada. Pero era el mayor. Pero todos ellos, sea mayor o no, es la luz menor. Juan dice aquí, hermanos, el versículo 6 fue enviado de Dios, y el versículo 7 dice, este vino, Juan, ¿no?, por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? Es la luz menor guiando a la luz mayor. Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, Jeremías, Ellen White, Pablo, Jesús dijo que era el mayor de todos. Él vino para dar testimonio de la luz mayor. Y si usted no me cree, mira, dice así, hermanos, el versículo 8, no era él, Juan, no era él la luz, sino que diese testimonio, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz, hermanos? Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. Y no está hablando de Juan el Bautista, está hablando de Jesús. ¿Quién es la luz mayor? Es Cristo. ¿Quién es la luz menor? Todos los profetas. Ellos fueron enviados con la misión, sea Moisés, sea Daniel, sea cualquier profeta. Ahora le hago una pregunta. La revelación de la hermana White, ella fue dada al mismo nivel de la revelación del canon bíblico. Ahí ya ve, como ustedes ya están confundidos. No estoy diciendo si está incluido en el canon bíblico. Eso sé que los libros de la hermana no están incluidos en esos 66 libros, pero le pregunté si el nivel de inspiración de Elena de White está al mismo nivel de la inspiración de Juan en Apocalipsis o Moisés en el Éxodo. ¿Está al mismo nivel? Claro que sí. Y esto, hermanos, es que ahora voy a terminar por aquí, no voy a seguir adelante, pero voy a regresar aquí porque eso es importante. Hermanos, yo cuando conocí el adventismo, yo era católico romano, entonces yo tenía un pie atrás con Ellen White. ¿Por qué? Pues yo fui engañado allá con la mariolatría y yo pensé, ahora me vine aquí con Ellen White, entonces yo tenía mi reserva con Ellen White. Aunque conocí el mensaje por el conflicto de los siglos, pero no me tragaba muy bien esto de Ellen White, porque pues yo venía de un engaño muy grande, ¿no? De adorar y venerar a María. Entonces, hermanos, un día yo leí un libro de Denton Rebuck, el autor, Creed en sus profetas. Creed en sus profetas. Este libro fue fantástico, hermanos. Y de ahí pude entender la inspiración. Niveles de inspiración, hermanos. ¿Será que el Espíritu Santo inspira más uno que otro? Entonces, Ellen White es un profeta menor que guía a la luz mayor, que es la Biblia. Esto, si alguno quiere más información, si estoy hablando de algún pastor, algún adventista, ahora no tengo tiempo de enterrarme en esto, pero busca en nuestra página, tenemos varios videos, varios sermones sobre la luz mayor y la luz menor, donde que vamos a explicar que hay un texto fuera del contexto a respecto de este tema. Por eso los adventistas hoy, hermanos, estamos engañados en el tema de que la Biblia es la luz mayor y que la hermana White es la luz menor, porque queríamos quedar bien con los evangélicos, queríamos hacer la paz con los protestantes. Y ahora entonces, aprecio, hermanos, de destruir las bases del adventismo, porque Satanás, mis hermanos, bueno, a la mañana leí, pero voy a tener que leer otra vez este texto. Está ahora, mis hermanos, preparando, dice así algo tremendo, dice, el último engaño de Satanás, mensajes selectos. Yo leí este texto por la mañana a la página 51, volumen 1. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar la verdad. Precisamente, escuchen esto, el último engaño de Satanás, y eso también está en Eventos de los Últimos Días, 181. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Cuál va a ser la última trampa del enemigo, hermanos? ¿Neutralizar qué? El Espíritu de profecía. ¿Y por qué?
Pues sin profecía el pueblo será disipado, dice en Proverbios 29:18. Por eso el adventismo ahora, sí, sin efecto. Dice, hermanos, Satanás trabajará habilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio, ¿quién se acuerda de la palabra a la mañana que leí? Un odio, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Escuchen esto, ¿cuál es la razón? Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu Santo. ¡Uau! Então Satanás não pode amarrar-me em sua apostasia, em seus engaños, em sua idolatria, se eu sigo a luz que Deus ha dado. É esto bíblico, hermanos, que diz 2 de Crônicas 20:20, crede em Deus, estareis seguros, crede em seus profetas e sereis prosperados. Portanto, creer em el profeta para el tiempo del fin. Acabo de leer, hermanos. Por isso há um ódio satânico em contra esses livros. E a la mañana eu mencionava que há conferências inteiras que já decidiram que al púlpito não se pode predicar já com o espírito de profecia. Que tremendo, hermanos. Que tremendo. Então, mis hermanos, o último engaño de Satanás é tornar sem efeito o espírito de profecia. Por isso agora viene, hermanos, la apostasia omega. ¿Por qué? Yo leí al principio aquí este libro del perfil de la crisis venidera. Antes que la obra de apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. Pues ahora, el Espíritu Santo no es Dios, ¿no? Es una personalidad del Padre, del Hijo, no es Dios. Y Jesús fue engendrado. Y hermanos, no hay santuario en el cielo, no hay esto de juicio investigador. Y empieza un montón de doctrinas, hermanos. Y dice, no habrá ideias claras e definidas concernientes ao mistério de Deus. Então, cada qual habla uma coisa, porque já não há uma clara ideia a respeito. Uma verdade tras outra será corrompida. Quem permanecerão fieles à plataforma da verdade? Aqueles que tenham o testemunho de Jesus. Queridos hermanos, eu tenho que terminar agora para dar tempo de que limpiemos todo aqui, pero vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus pueda guiar-nos com braço poderoso em esta hora final. Apoyemos esta obra, hermanos. Estamos muito agradecidos com Deus e com todos que nos estão apoiando. Vamos fazer um congresso espiritual, hermanos, onde que o Espírito Santo venga com poder a mover esta obra. Amém? Que Deus nos bendiga. Se há alguma pessoa que hoje quer fazer sua decisão, entregar su corazón y su vida al Señor, este es el momento. Estoy hablando tal vez a un pastor, a un niño, a uma pessoa que, quem sabe, por primeira vez está mirando este mensaje por la televisão, está encontrando que há sentido em lo que estamos estudando. Eu quero invitar a você que venga a Jesus. A igreja não salva, a doutrina não salva, o dinheiro não salva, solo Cristo é nosso Salvador. E se você lo acepta de coração, o Espírito Santo vai vir com poder em tu vida, vai colocar uma razão de viver em tu vida. Você vai dormir em paz, você vai dormir perdonado, porque o Espírito Santo traz paz, traz alegria quando nós outros vivimos para Deus. Querido hermano, querida hermana, Deus nos ama muito. Deus, su Hijo, dice la Bíblia, para quien en Él creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted hoy quiere hacer su decisión y venir al Señor, es el día que el Espíritu Santo te llama. Si usted ha descarriado, usted no conocía esta luz, usted fue adventista, pero apenas aguado, apenas superficial, y ahora está entendiendo de que hay mucho más para estudiar, para aprender. Venga al Señor, Dios te ama y Dios te va a guiar con poder. Vamos a orar con reverencia, mis hermanos, y vamos a adorar a nuestro Criador. Oremos. Amado Padre, gracias Señor por esta luz para el tiempo, atender a la luz, a la ley y a los profetas, porque esta es la luz para que esta iglesia pueda salir incómoda en medio a la guerra, a la batalla al tiempo del fin. Perdónanos Señor porque hemos sido lentos, porque hemos estado dormidos, pero ahora despierta-nos, Senhor. Las vírgenes se dormiram todas, pero alguém dá el grito, aí vem el esposo. Já estamos escuchando, Senhor, as señales en el mundo
físico, ao mundo moral, as finanças, todo se vai derrumbando. Senhor, despierta-nos para esta hora. Llévanos em tus braços e guarda-nos em esta reta final, que podamos estar incomovíveis, Senhor, que podamos estar sellados, que podamos estar llenos de Cristo em nosso coração. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos e também nossos queridos. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.